Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Manejo de propiedad de datos en SAP Business One. El día de hoy nos va a estar presentando nuestra compañera Caterine Chaparro, quien es consultora de SAP Business One certificada. Adelante, Caterine. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Muy bien, entonces el día de hoy lo que vamos a estar hablando sería sobre la propiedad de datos en SAP Business One. Vamos a ver desde qué es, cómo lo podríamos utilizar, cuál es el uso que le podemos dar, cómo funciona, cómo podemos configurarlo, casos que pueden ser reales, donde podemos ver realmente la funcionalidad de esta herramienta como tal, ciertas limitaciones que tiene la herramienta y buenas prácticas, digamos como varios tips y recomendaciones que les daríamos en el caso de que empiecen a implementar esta herramienta dentro del sistema. ¿Okay? Lo primero sería, bueno, ¿qué es la propiedad de datos? Esto va a ser un mecanismo que nos ofrece la herramienta de SAP Business One que va a restringir lo que sería el acceso de registros y documentos según cómo se vayan asignando los diferentes propietarios o responsables, bien sea de esos socios de negocio o de esos documentos. Su posición en la parte organizacional, tanto a nivel de jerárquico como cómo conforman lo que serían esos equipos, es lo que va a determinar si pueden visualizar o no estos datos. Entonces, acá lo primero que tendríamos que tener en cuenta es definir lo que serían nuestros usuarios SAP, definir temas de lo que serían permisos y ya a partir de allí que se montó toda la estructura jerárquica de la organización, entonces que quede visible lo que serían, o bueno, que tengan el acceso para poder visualizar ciertos documentos o socios de negocio. ¿Ok? Por ejemplo, acá podríamos aplicar esto solo vendedores que solo puedan ver los clientes a los que tienen asignados como tal, digamos como que son dueños de esos clientes, por decirlo de alguna forma. Gerentes que pueden ver todos los registros de sus subordinados, pero solo dentro de su departamento. Compras puede acceder a todo lo que tenga que ver con o esté relacionado con el departamento de compras como tal, y entre sucursales, digamos que podrían no compartirse datos. ¿Ok? Es decir, podríamos tener socios de negocio, clientes, proveedores que solo pertenezcan a una sucursal y o documentos también y socios de negocio que solo se puedan visualizar en determinadas sucursales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los conceptos claves que vamos a manejar y tenemos que tener muy claro en este apartado sería justamente la propiedad de datos. Entonces, acá tenemos que asignar lo que sería un empleado como propietario, bien sea de un cliente, de un proveedor o de documentos en específico. ¿Ok? Es decir, puede ser que un vendedor sea el propietario de ciertas cotizaciones. Yo no quiero que mi equipo vea ciertas cotizaciones, solo mi gerente. Entonces, con esta herramienta, podríamos el poder bloquear la visualización, no de la ventana como tal, sino del registro que existe en el sistema. Acá, una vez están definidos lo que son los empleados, bueno, para poder asignarlos tenemos que tener registrado lo que sería el usuario y de allí asignarle el empleado y toda la jerarquía. ¿A qué departamento? ¿Cuál es la sucursal? ¿Quién es su gerente? ¿Cuál es su rol o función dentro de la organización? ¿Ok? Entonces sí tenemos que armar como un organigrama dentro del sistema para poder definir todas esas relaciones que puedan existir. ¿Ok? Esto se hace desde la ventana de recursos humanos, que hay un apartado que se llama datos maestros de empleados. Ok, en la jerarquía vamos a tener lo que serían, podríamos manejarlo así, supervisor, gerente, debajo del gerente estaría el supervisor y debajo del supervisor vendría el vendedor, ¿ok? Manteniendo lo que sería esa jerarquía. Entonces, los superiores normalmente tienen acceso por lo menos a visualizar y muchas veces también editar documentos. Quizás los subordinados no, ¿ok? Y puede que los que estén a la par, es decir, los compañeros de equipo, también podrían visualizar, pero no ejecutar como tal. ¿Ok? Y dentro de todo esto que estamos hablando, nosotros también adicionalmente podemos definir lo que son equipos. En los equipos podemos asignar N cantidad de personas, solo que en cada equipo únicamente podemos asignar un jefe y los demás serían miembros de este. Lo que sería el tema de los equipos es sobre todo como una, digamos, agrupación específica dentro del sistema. ¿Cuándo podríamos usar esto, por ejemplo?
nosotros vamos a suponer que tenemos el departamento de ventas, pero dentro del departamento de ventas se divide en subdepartamentos, por ejemplo. Entonces, hay diferentes equipos porque se centran en diferentes industrias. Uno, por ejemplo, se dedica a la venta de grandes empresas, otro a la venta de como artículos o servicios muy específicos para un sector determinado, otro para el sector público y así sucesivamente. Entonces, es un mismo departamento, pero tiene divisiones dentro de sí. Entonces, en ese caso podríamos formar lo que serían los equipos. Ok, entonces, dentro de la arquitectura que nosotros tenemos que formar y tenemos que configurar en el sistema, además de crear lo que sería ese organigrama, decirle al sistema cómo está nuestra organización, quiénes pertenecen a qué puesto, cuáles son las características del cargo y todo esto, también tenemos que tener algo muy en cuenta a la hora de empezar o querer configurar esta herramienta. Primero, lo principal es, nosotros podemos tener N cantidad de empleados, pero para que funcione esto, tienen que los empleados a su vez tener usuarios de SAP asignados, ¿ok? Entonces, no es lo mismo, yo puedo tener N cantidad de empleados creados, pero si quiero que funcione, sí o sí tengo que tener usuarios, ¿ok? Esto quiere decir, cada usuario va a tener su propia licencia, ¿ok? Entonces, tienen que sí tener usuarios asignados para poder loguearse, ingresar al sistema y ejecutar lo que sea que tengan que ejecutar. De allí, entonces, es cuando sí podemos, una vez que creamos el usuario, vinculamos a ese empleado y empezamos a hacer esas relaciones que puedan existir entre diferentes usuarios. Definimos lo que sería la jerarquía en nuestra posición. Ahorita vamos a ver que sí se puede visualizar como un organigrama, ¿ok? Y de allí, entonces, sí empezamos a definir, una vez ya están todo lo que serían estos vínculos o estas relaciones entre cada uno de nuestros usuarios, sí podríamos definir quiénes son los propietarios. Hay tres formas de definir lo que sería la propiedad de si quiero ser propietario de un socio de negocio, quiero ser propietario de documentos o de ambos. ¿Ok? Y por último, cuando ya tenemos todo esto, entonces ahí el sistema sí empieza a ocultar o solo dejarme visualizar ciertos datos dependiendo de cómo definimos todas estas relaciones y los permisos a su vez. ¿Ok? Entonces, vamos a definir primero los usuarios. A los usuarios los vinculamos con empleados. Luego de eso montamos nuestro organigrama para dejar todos los vínculos y todas las relaciones que existen entre cada uno de estos usuarios. Asignamos quiénes van a ser propietarios, cómo vamos a manejar el tema de la propiedad y de allí definimos lo que serían esos permisos dentro de documentos o socios de negocio o ventanas específicas para que el sistema sí pueda empezar a, digamos, ocultar o mostrar o dejarme editar incluso solo ciertos registros y otros que ni siquiera sepa, dependiendo de los permisos que yo tenga, si eso en realidad existe en el sistema o no. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que acabamos de visualizar, activamos la función. Una vez que activamos la función, definimos empleados con sus usuarios asignados, súper importante. Definimos jerarquías, es decir, montamos el organigrama dentro de SAP, que ahora lo vamos a ver, y de allí configuramos lo que serán esos equipos. ¿Ok? Una vez ya definimos todo esto, entonces sí se tiene que decirle al sistema, ok, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a definir cuál de las tres configuraciones que me ofrece SAP de la propiedad de datos quiero activar. Vamos a poner, para que ustedes se den más una idea, lo que serían casos como de la vida real, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fuerza de ventas. Tenemos tenemos una empresa con tres regiones de ventas. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos poner acá? Cada vendedor ve solo sus clientes y oportunidades. El supervisor regional sí puede ver todo lo que genera como tal su equipo. El director también puede ver todo, ¿ok? Pero entre vendedores no ven la información que está generando sus compañeros por un tema como de competencia y diferentes cosas, también como es un tema tan delicado, entonces por esto podría ser funcional esta opción, ¿ok? También, por ejemplo, si estamos manejando una multisucursal, en el ejemplo que estamos colocando acá es una cadena de 5 sucursales que todas trabajan de forma independiente.
¿ok? Entonces, cada una de esas sucursales se gestiona con sus propios socios de negocio, es decir, sus propios clientes y proveedores, y no desean como mezclar documentos con otras ubicaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué me ayuda también esto? A que los usuarios que pertenezcan a diferentes sucursales, que estén manejando documentos que no se deberían compartir, a pesar de que sí pertenecen a una misma sociedad, esto me ayuda a una organización visual para lo que serían los usuarios, a pesar de que todo está en el mismo, digamos como en el mismo apartado, en la misma base de datos o sociedad, pero que sí se maneje a nivel de los usuarios separado, ¿ok? Tenemos también lo que serían compras y proveedores, compras separados de lo que serían los procesos de venta, ¿ok? Entonces, el comprador ve únicamente proveedores y órdenes de compra. No accede ni visualiza lo que sería parte de la cartera comercial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede ser que sea un usuario de compras que genere o realice muchas acciones dentro del sistema y digamos que por lo que sea, podría generar cualquier documento porque digamos que tiene la licencia que te permite hacer todo, que sería la profesional, pero no queremos que visualice todo lo que sea generado en el sistema de apartados que no pertenezcan a su departamento. Entonces, ¿qué genera esto? Quizás él podría tener acceso a la ventana como tal, por ejemplo, de una factura de ventas, ¿ok? Y él tiene la autorización, vamos a suponer, para generar más facturas de ventas porque tiene que estar apoyando a cualquiera de los usuarios, sin importar. Entonces, tiene que estar, por lo que sea, tiene que hacer esto. ¿Qué va a pasar? Cuando él ingresa a esa ventana, él no va a poder ver los registros ya existentes si ya estos tienen propietarios asignados y no comparten, por ejemplo, lo que sería el departamento, que sería muy probable. Entonces, en ese caso, esta función, esta herramienta es bastante útil, ¿ok? Porque no es tanto como que te quita, porque es algo que es importante entender, es que esto no es tanto un tema de autorizaciones, ¿ok? Ahorita igual lo vamos a explicar un poquito más y cuando veamos en el sistema vamos a entender cómo se maneja esto. Pero una cosa son lo que serían las autorizaciones y otra cosa la propiedad de datos, ¿ok? Otro ejemplo sería el servicio al cliente. Tenemos agentes de soporte por zona, por ejemplo. Entonces, cada agente atiende los tickets y contratos de sus clientes asignados. El jefe de soporte sí puede visualizar todo, pero entre agentes solo ven lo que tienen ellos asignados, ¿ok? Porque son propietarios de esa información únicamente. Ok. Importantísimo. Si bien esta herramienta tiene muchas ventajas, tenemos que saber utilizarla. Es importante saber configurarla y darle el uso correcto. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta con respecto a cuando empezamos a trabajar y activar esta opción del sistema? Que es algo nativo, eso es importante aclararlo. Esto es nativo del sistema como tal. ¿Ok? Entonces, importantísimo, esto no es un sustituto de autorizaciones. Una cosa son los permisos en SAP y otra cosa la propiedad de datos. ¿Ok? La propiedad de datos lo único que controla es lo que puedes visualizar, únicamente. Mientras que lo que serían los permisos y las autorizaciones en SAP, lo que hace es de toda la ventana, si puedes acceder como tal, si puedes solo visualizar o en sí no tienes permiso. Esto dentro de esa ventana te dice, si tienes 5 registros, por ejemplo, y eres propietario o compartes alguna relación con alguno de los usuarios que crearon 3, que son propietarios de 3, entonces de esos 5 solo puedes visualizar 3. Entonces, no es que te bloquea el acceso a la ventana porque esto no es un tema de permisos, pero visualmente solo vas a ver algunos documentos que tengas, digamos, la relación o que sí se haya definido ese vínculo para que tú sí tengas la opción de visualizar ese registro. ¿Ok? Súper importante entonces también dentro de lo que sería esta configuración, tenemos que definir y crear lo que serían los empleados. ¿Ok? Súper importante que lo que sería ese organigrama, esa estructura organizacional que definamos dentro del sistema sea real y que sí esté respetando eh, cómo se va a estar trabajando. ¿Ok? No quiere decir que tengo que definir todo el organigrama de la empresa, pero al menos sí tengo que trabajar con los usuarios que van a acceder al sistema. ¿Ok? Como mínimo, si, no sé, somos 30 empleados en una sociedad, 50 empleados,
y 15 son los que tienen acceso al sistema, entonces importantísimo que esos 15 sí estén definidos con su jerarquía dentro de SAP. ¿Ok? Hay ciertos reportes que quizás no van a estar tomando en cuenta lo que sería esta propiedad de datos. ¿Ok? Entonces sí hay que tener cuidado allí. A ver, esto también, acá hay que trabajar mucho de la mano de lo que serían las autorizaciones. Quienes sí deben tener permiso a visualizar cierta reportería y quienes no. ¿Ok? Entonces, en este caso sí hay que tener cuidado, revisar muy bien los reportes como tal, que sí deberían, digamos, estar disponibles a todo público y cuáles deberían estar restringidos solo a algunos usuarios. Ok, cuando nosotros empezamos a generar lo que sería nuestro organigrama dentro del sistema, sí es importante que tengamos muy claro cómo lo vamos a estar definiendo, porque si entonces nosotros a la hora de generar el organigrama dentro de SAP nos confundimos en alguna parte, empezamos a colocar quizás relaciones que no van tan acorde a la realidad, lo que va a pasar es que entonces em, sí vamos a tener parte configurada en el sistema, pero en realidad no se van a estar respetando los permisos o el tema de la visibilidad que en realidad nosotros queremos mostrar en el sistema. ¿Ok? Entonces, a la hora de ejecutar ese organigrama, sí hay que tener muy claro cómo debe ir construido, cuáles son las relaciones entre nuestros empleados para que no se vuelva muy complejo o que estemos mezclando departamentos o usuarios, empleados que no deberían estar conectados con algún otro. ¿Ok? Importante. Entonces, esta herramienta nativa no quiere decir que cubre todas las ventanas del sistema, ¿ok? Puede cubrir lo que serían clientes, socios de negocio, es decir, yo podría ser dueño de un cliente, de un proveedor en específico, si así se quiere. Puede ser para lo que sean oportunidades, facturas, la mayoría de los documentos de marketing como tal, pero no quiere decir que voy a estar, digamos, guardando o bloqueando registros, por ejemplo, de un asiento contable. ¿Ok? Yo no puedo ser propietario de un asiento contable, pero sí del documento que está vinculado a ese asiento. ¿Ok? Muy bien. Y también, si nosotros vamos, la empresa va en crecimiento, vamos aumentando lo que sería quizás la cantidad de usuarios o hay mucho movimiento de lo que sería el personal dentro de los departamentos, eso es algo que tenemos que llevar y reflejar dentro del sistema. Siempre tenemos que estar dándole mantenimiento y estar actualizando estos posibles cambios para que el sistema vea la realidad y respete lo que serían esos vínculos que tengan entre los diferentes departamentos, empleados, sucursales. Importantísimo también. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar esta opción, tenemos que tener cuidado en ciertos aspectos. Por ejemplo, algo súper importante, si nosotros llegamos y creamos un empleado y no le asignamos un usuario, lo que va a pasar es que no va a haber ningún tipo de bloqueo, ¿ok? Porque ni siquiera me va a dar la opción de definir lo que serían ciertos permisos de visibilidad para ese determinado empleado. ¿Por qué? Porque no tiene un usuario vinculado, ¿ok? Recordemos que el usuario es el que nosotros le podemos asignar lo que sería la licencia, es decir, ver a qué puede acceder, a qué no y así. Y ya el empleado podría ser la persona, digamos, como real que está llevando ese usuario al cual estoy vinculando ese determinado usuario y a través de ese empleado es que yo empiezo a relacionar cómo quedaría la jerarquía organizacional. ¿Ok? Entonces, una cosa es el usuario, otra cosa es el empleado, pero sí van de la mano para poder utilizar esta herramienta. Ok, en el caso de que cuando ya tengamos nuestro organigrama listo, si faltan jerarquías, si parte de ese organigrama quizás no se relacionó correctamente o no se incluyó alguno de los usuarios, entonces lo que va a pasar es que ese usuario que quedó, digamos, por fuera o que no se definió correctamente esa jerarquía, probablemente los permisos no van a estar acordes a la realidad y va a tener acceso a unas cosas que quizás no debería y quizás bloquearle acceso a otras. Entonces, en esta parte sí es muy primordial que tengamos eso muy bien definido para que luego podamos trabajar con esto de forma correcta, que aprovechemos la funcionalidad en realidad. Ok, de nuevo, esto no son autorizaciones, esto es como un permiso de visibilidad, pero no me bloquea el acceso a una ventana, solo a ciertos registros dentro de esa ventana. ¿Ok?
Cuando ya estamos en la parte de implementación y hay ciertos reportes que tengan información delicada, importantísimo primero ejecutar estos reportes y revisar que lo que serían estas propiedades estén ejecutándose correctamente, que estén, digamos, ocultando información que no se debería visualizar dependiendo del empleado que esté ejecutando dicho reporte para ver que todo está ok. Esto es simplemente como algo como una revisión, ¿ok? Una revisión muy recomendable. Ok, e igual, cuando ya estamos en parte de implementación de lo que sería esta herramienta, súper importante que los usuarios estén enterados, que sepan cómo funciona y que se les capacite sobre el uso de esta herramienta. Tanto los usuarios que quizás van a estar alimentando y actualizando lo que sería el mantenimiento de esta herramienta, ¿ok? Como los usuarios que están atados y que directamente van a empezar a generar documentación para que entiendan que hay ciertos datos y así que no van a estar visualizando, hay algunos otros que sí, ¿ok? Pero la información al final es poder. Dentro de lo que serían nuestras buenas prácticas, súper importante definir jerarquías, como lo hemos mencionado, mantener actualizado lo que serían nuestros empleados, nuestro organigrama, documentar lo que serían estas reglas con las que vamos a estar trabajando, quienes pueden visualizar, dependiendo de qué relación y así. Probar lo que serían escenarios antes de llevarlo a producción, revisar si existe algún cambio dentro de la organización, que es un cambio que puede ser, no sé, una revisión trimestral o cada cierto tiempo que ustedes le estén dando mantenimiento. Y súper ideal trabajar con la propiedad de datos y al mismo tiempo también con las autorizaciones nativas del sistema, ¿ok? Porque hay cosas que si quizás la propiedad de datos no me va a estar bloqueando, pero sí necesito en este caso ejecutar lo que serían las autorizaciones para que solo a ciertas ventanas no puedan editar, sino que visualizar y así, ¿ok? Entonces, esto sí es fundamental que lo trabajemos de la mano para el correcto uso. Muy bien, vamos a pasarnos a lo que sería el sistema. Ahora mismo estoy en la base, en una base demo, entonces vamos a ir viendo este paso a paso cómo hacemos la activación y así. Entonces, paso fundamental. El primero, vamos a activar la propiedad de datos, ¿ok? Idealmente, esto siempre manejarlo inicialmente en una base de test y ya cuando veamos que todo funciona sin problemas, se migra a producción. Ok, entonces nos vamos a ir al módulo de gestión, inicialización de sistema, parametrizaciones generales. Dentro de este apartado, en la pestañita Socios de Negocios, hay una opción que dice Activar propiedad de datos. Acá hay tres opciones, ¿ok? El sistema me deja trabajar con una de ellas como tal. Entonces tenemos solo documentos, solo socios de negocio o solo socio de negocio y documento. ¿Cuál es la diferencia de una u otra? Yo podría definir que esto se trabaje, digamos, el permiso de visibilidad de ciertos registros únicamente a nivel de documentos, es decir, de cotizaciones, de facturas, de pedidos, ¿ok? Puedo hacer lo que sea en base a quién es propietario únicamente del cliente o del proveedor del código como tal, y cuando ya estén asociados a documentos, entonces, si no estás dentro de la relación para poder visualizar, como ya está atado a ese cliente, a ese proveedor, no puedes visualizar. ¿Ok? Entonces, uno es solo por registro de documento, otro es a nivel del socio de negocios como tal, y está la opción de puede ser con socios de negocios, puede ser con documentos. ¿Cómo trabaja esto y cuál jerarquía respeta el sistema, dependiendo de que utilice una u otra? Él va a tomar en cuenta primero si el cliente o el proveedor tiene asignado un propietario y ese es el que va a tomar en cuenta para los permisos de visibilidad. ¿Ok? En el caso de que el cliente o el proveedor no tenga asignado ningún propietario, entonces allí el que empieza a regir es a nivel del documento quién es el propietario. ¿Ok? Entonces, en el caso de que se quiera manejar con ambas opciones, esta sería la jerarquía que respeta el sistema para lo que serían temas de propiedad. Ok. Entonces, una vez tenemos el check activo y tenemos la opción de configuración lista, nos vamos a ir al módulo de recursos humanos. En el módulo de recursos humanos vamos a tener una ventana que dice datos maestros de empleados. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es importante acá? Como les había comentado, definir la información del empleado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Me voy a crear yo, por ejemplo, acá, Catherine Chaparro, denominación del cargo, vamos a poner consultor. Posición, entonces acá ya empezamos a agregar más información dentro de lo que sería el apartado de este empleado que estamos creando. Lo ideal es que ciertos datos sí se puedan compartir con más de un empleado. Por ejemplo, una función. Yo tengo un listado acá de asistente, auxiliar, podría ser un auxiliar contable, un auxiliar de compras, un auxiliar de ventas, como se quiera manejar. ¿Ok? El gerente, el CEO, el vendedor. Vamos a poner acá que ya estoy en un apartado diferente, entonces vamos a poner consultor. Vamos a poner. Ok, entonces departamento. Igual. Lo ideal, ustedes incluso podrían definir sin problemas todo el organigrama de la empresa acá, solo tener en cuenta que aquellos empleados que en realidad no accedan al sistema, entonces lo vamos a tener visualmente para guardar la información de ese empleado, si queremos guardar como un tema de las ausencias, identificación y así, lo podemos registrar acá sin problemas, solo que a nivel de las propiedades de datos, si no va a ser funcional. Pero a nivel de la organización y de lo que sería los registros que necesitamos referentes a recursos humanos, sí los podemos tener todos sin problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué definimos acá? Por ejemplo, departamentos más comunes como compras, contabilidad general, que normalmente lo manejamos como una gerencia o así, logística, producción, recursos humanos, servicios, ventas. Esto va a depender mucho del giro de negocio en el que esté la empresa, en cuál es la industria como tal en la que se desenvuelve, la definición de todos estos departamentos. Si es una empresa, por ejemplo, de producción, entonces tenemos que tener el tema de arquitectos, tendríamos que tener el tema de también lo que sería la parte productiva, toda esa área de mantenimiento, toda esta parte de acá. En cambio, por ejemplo, si es un retail, no tendríamos que manejar todos esos departamentos quizás, sino, por ejemplo, los que tenemos acá. Vamos a manejar un departamento adicional, consultor. No, vamos a poner consultoría. Entonces, esto es totalmente editable. Acá no está escrito en piedra de que, por ejemplo, yo ahorita estoy como consultor, pero puede ser que me pase el área de ventas o puede ser que me pase el área de contabilidad. Como eso es algo que podría pasar dentro de la organización, el sistema nos permite hacer esas modificaciones según como se requiera. Sucursales. Entonces, ¿qué quiere decir esto de sucursales? Estamos viendo antes el ejemplo de que puede ser que una misma empresa maneje diferentes ubicaciones, diferentes sucursales dentro del territorio como tal. Entonces, acá yo tengo definida solo una sucursal, que sería la principal, pero si yo quisiera trabajar con más, sin problemas lo podemos hacer. ¿Ok? Y acá, súper importante definir quién es el gerente. Entonces, yo tengo que seleccionar la galletita dentro de este campo de gerente y acá él me va a mostrar cuáles son los empleados que ya están creados. Yo tendría que escoger acá cuál va a ser mi gerente. En el caso de que ya esté creado, por ejemplo, el gerente. Si todavía no está creado, entonces puedo avanzar y ya luego lo asigno. Sin ningún problema. Vamos a aplicarlo así. Código de usuario, súper importante, entonces asignarle el código. Si este apartado no está listo, entonces vamos a ver cómo nos afecta más adelante. Y empleado del departamento de ventas, en mi caso, me voy a dejar sin esta opción. Y parece que ya estoy utilizando este ID con otro empleado. Vamos a desvincular este código con el que podría estar asignado. Acá está. Actualizar. Listo. Y ahora sí, si lo creo, me lo va a dejar generar sin problemas. Eso era porque un mismo empleado, no puedo compartir el mismo código de usuario para varios empleados, por el tema de que la licencia es por persona o por usuario.
¿Ok? Muy bien, entonces ya me tengo asignado acá. ¿Qué es importante? Al final, de nuevo, la información es poder. Entonces, mientras ustedes más información tienen en esta ventanita, mejor. ¿Ok? Toda esta ventana me sirve para tener los datos de contacto del empleado dentro de la organización como fuera de la organización. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección dentro de la oficina en la que está ubicada? Porque puede ser que tengamos diferentes, como tenemos diferentes sucursales, también tenemos diferentes oficinas y así. Entonces, podríamos poner la dirección de la oficina en donde él se ubica, como la dirección también de su casa, para llevar una trazabilidad de que quizás qué tan lejos le queda la ubicación de su casa contra el ir al trabajo y así. Dentro de la pestañita de miembros es donde vamos a empezar a definir lo que serían los diferentes equipos. Yo les había comentado de que puede ser que dentro de un departamento existan diferentes equipos. El ejemplo que habíamos dado era de ventas. Vamos a suponer que en el departamento, un departamento de ventas como tal de la organización, tengamos 3 equipos diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el equipo de preventa, tenemos el equipo de postventa y tenemos el equipo de los vendedores que si van, digamos, visitando a clientes y se van encargando de lo que serían estas ofertas, el contacto y así. Y además acá también en ventas agregamos lo que sería el equipo de marketing. ¿Ok? Entonces ya acá tenemos diferentes equipos dentro de un mismo departamento. Entonces, el sistema lo que hace es que me permite que yo defina primero cuáles son esos diferentes equipos y ya de allí puedo decir qué rol tiene ese usuario, ese empleado dentro de dicho equipo. Sí es importante saber que por equipo yo solo puedo tener un jefe. Puedo tener N cantidad de miembros pertenecientes al equipo, pero solo un jefe. Entonces, de los que yo tengo definidos acá serían compra-ventas. Vamos a colocar acá consultoría, por ejemplo. Equipo de implementación, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces definimos si soy miembro o soy jefe. Le doy a actualizar. ¿Ok? Súper bien. Esta partecita de lo que serían funciones y así, esto sí se utiliza, sí podríamos completarlo, pero esto normalmente se utiliza más para otras ventanas, como el módulo de servicios y así. Sin problema, si queremos asignar de una vez el rol, lo podemos hacer. Importante y porque sí el sistema me da la opción de formar equipos, porque puede ser que yo esté en un solo departamento, yo sí estaría en un solo departamento, pero sí, yo sí podría pertenecer a varios equipos, ¿ok? Independientemente si está dentro de ese departamento, se comparte, perdón, ese equipo se comparte entre varios departamentos o no, ¿ok? Entonces, por eso él me da la opción en este caso. Yo pertenezco al departamento de consultoría, por ejemplo, pero estoy en el equipo de consultoría, estoy en el equipo de preventa y estoy en el equipo de X, ¿ok? De soporte, vamos a suponer. Entonces, como yo pertenezco a esos 3 equipos, equipo de soporte, ¿ok? Entonces, soy miembro de los 3 equipos. Puede ser que sea miembro de varios, pero de alguno de esos sea jefe. Sin problema podría pasar. Entonces, mientras yo voy actualizando la información de mis registros o de los registros de los empleados, vamos a ir actualizando siempre para que se guarden todos esos cambios. ¿Ok? Tenemos otras pestañitas de gestión, personal, financiar. Esto sí ya va muy de la mano de lo que serían los datos relacionados a recursos humanos, pero digamos los que a nosotros nos importa para poder configurar son estos que estamos viendo. Estos son los principales que sí o sí nosotros tenemos que estar completando para que la función como tal de lo que sería la propiedad de datos nos en realidad sea útil. ¿Ok? Entonces ya definimos esto. Todavía no me he definido un gerente. ¿Qué va a pasar? Si yo llego y veo cómo gráficamente quedó mi organigrama, yo voy a quedar, digamos, así como en el aire. Vamos a ver cómo es eso. Botón derecho, mapa de relaciones, y acá me dice, bueno, tú estás solita acá, dice mi apellido, nombre, los cargos y así. Vamos a cambiar la visualización al que dice gráfico organizativo. Como yo no estoy relacionada a nadie, no salen los demás empleados. Si yo acá me pongo, vamos a suponer que coloco a Julio Gómez,
Julio Gómez como mi gerente o como mi jefe, ¿ok? Y ahora sí, voy, botón derecho, mapa de relaciones, y nos cambiamos. Acá me sale la relación directa, bien sea de mis subordinados o de mi gerente, de mi jefe, ¿ok? Vamos a ver ahora sí el gráfico organizativo. Entonces, ahora sí, esto sí parece un organigrama. Ya estamos viendo las jerarquías de los diferentes departamentos creados con sus diferentes subordinados. Entonces, por ejemplo, yo coloqué que Julio Gómez, el CEO, es mi jefe. Acá tenemos el departamento de lo que sería, bueno, acá está la asistente de gerencia, luego tenemos el departamento de general y compras. Vamos a cambiar esto de acá. Sin problemas, yo desde acá puedo ingresar, le doy doble clic a la imagen que quiera modificar y me deja cambiarlo sin problemas. Y vamos a poner que este es departamento de ventas. Ok, le damos que sí. Para que se actualice esta ventanita que estamos viendo acá atrás, lo ideal sería cerrarla y volverla a ejecutar. Ok, botón derecho, mapa de relaciones y nos vamos a gráfico organizativo. Entonces ya me sale. Mira, yo tengo acá que, por ejemplo, Noelia Zamora es la gerente de ventas, está dentro del departamento de ventas y la sucursal en la que esta es la principal. Acá yo coloqué todas como la sucursal principal, pero yo podría tener acá N cantidad de empleados que algunos pertenezcan, siempre están, digamos, debajo de don Julio, pero pertenecen a diferentes sucursales. Entonces, sin problemas eso puede pasar, ¿ok? ¿Qué es importante acá? Las relaciones que existen entre uno u otro. Por ejemplo, don Julio es el supervisor, por decirlo de alguna forma, el jefe de todos los que están debajo de él. Noelia es jefa de Emily y de Minor, únicamente, ¿ok? Y el departamento como tal de Noelia es ventas. Ellos tres pertenecen al departamento de ventas. Entonces, relación. Noelia tiene subordinados que están dentro de sus departamentos. ¿Cuál es su departamento? Ventas. ¿Cuál es su sucursal? La principal. ¿Ok? ¿Qué pasa? A la par de Noelia, es decir, dentro de la misma jerarquía, dentro de ese mismo nivel donde está ella, hay otras personas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos quién es el jefe, quiénes son los subordinados, quién es el equipo. Ellos tres son el equipo. Ahora, los que están a la par sería Katia Méndez, Adrián Gómez y Catherine Chaparro. ¿Ok? Muy bien. Y acá en realidad solo estamos manejando una sucursal, pero vamos a suponer, toda esta es la sociedad. Si tuviésemos otra sucursal, que podemos crearla sin problemas, vamos a generar acá y vamos a poner Natalie Gómez, por ejemplo. Y Natalie Gómez, le ponemos que es el departamento de contabilidad. La posición, vamos a poner que es del gerente de contabilidad y contabilidad. Solo que no la vamos a poner en la sucursal principal. Vamos a suponer que ella está llevando toda la parte contable, pero de alguna de las otras sucursales. Vamos a poner sucursal. Ustedes pueden manejar las sucursales con los nombres que lo puedan identificar sin problema. Si le tienen 01, 02, 03, principal, secundaria, tercera, como quieran manejarlo. En mi caso, yo la quiero manejar, por ejemplo, por ubicaciones. Entonces, esta principal podría ser San José, ya que estamos acá en Costa Rica. Y la otra sucursal que tengo es Guanacaste, por ejemplo. Entonces le damos a actualizar y ella está en la sucursal de Guanacaste. Podemos poner que como ella es la gerente, creo que hay una pregunta. Ah, no. Ok, como ella es la gerente del área de contabilidad, pero de esa sucursal, entonces el jefe directo debería ser don Julio, que es el CEO. Ok, y acá ya con esta información y colocándola dentro de lo que sería un equipo, excelente. Si le queremos colocar dentro de un equipo. Esto de los equipos es sobre todo funcional si, por ejemplo, se tuviesen que compartir dentro de más equipos y así. Pero vamos a definir estabilidad. Al final esto es una buena práctica, la verdad. Mientras más información tengamos en el sistema, mejor. Siempre que sea información útil, información real. Ok. Puede añadir automáticamente un nuevo usuario de base de datos, maestros, empleados.
por temas de políticas, solo creamos lo que sería un usuario cuando sí tenemos licencia para asignar. Entonces, en este caso voy a crear el empleado, pero sin usuario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, si yo llego, voy botón derecho, mapa de relaciones, el jefe directo sería don Julio, pero si me voy al gráfico organizativo, entonces ya me sale acá Natalie, pero que ella ya no está en la sucursal de San José, sino que ella está en Guanacaste. Y podría tener subordinados y podrían existir otras sucursales y así. Entonces, esta es la importancia y esto es lo que yo les digo, que es uno de los datos principales que nosotros tenemos que tener muy bien configurado y que se le esté dando mantenimiento y lo tenemos que estar revisando, que esté acorde con la realidad de nuestra empresa para que nos pueda funcionar esta opción de propiedad de datos. Entonces, cuando ya tuvimos esto listo, cuando ya definimos todas estas relaciones, ¿ok? Ahora lo que hay que hacer es irnos a módulos, a gestión, inicialización del sistema, nos vamos al apartado de autorizaciones y acá propiedad de datos. Dentro de la propiedad de datos vamos a revisar primero lo que serían las autorizaciones de propiedad de datos. Entonces, ¿qué es importante acá? Yo, dentro del apartado que sería de recursos humanos, vamos a ver cuántas personas tenemos definidas. Tenemos definidas en el gráfico organizativo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 personas definidas en este apartado. Pero en este de acá de empleados solo me salen 4. ¿Por qué es esto? Porque mis empleados no tienen, solo 4 tienen asignados usuarios. Los demás no tienen usuarios asignados. Entonces, por eso, él solo me va a permitir mostrar y empezar a asignar lo que serían estas reglas de visibilidad si mis usuarios tienen si mis empleados tienen asignado un usuario. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual solo tengo 4 acá. ¿Ok? Importante. No sé si se dan cuenta que acá cuando yo me selecciono, me hice todo completo y así, y no me da la opción de modificar nada. ¿Por qué es esto? También a la hora de crear un usuario hay que tener cuidado cómo se hace esa solicitud. Si mi usuario es superusuario, es decir, no me pueden quitar permisos porque yo puedo hacer lo que sea en el sistema, lo que va a pasar es que acá tampoco puedo restringirlo. Si yo me voy, por ejemplo, a la ventanita de mi usuario, acá tiene el check de superusuario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No me pueden quitar permisos. En mi caso, yo no podría hacer eso. Pero, por ejemplo, acá Noelia. Si yo selecciono a Noelia, vamos a buscar a Noelia acá. ¿Cómo estaba? Acá. Entonces, Noelia, bueno, me parece que tiene un usuario como del sistema y así. No es superusuario como tal creado en el sistema. Entonces, acá sí me habilita la opción, que es importantísimo acá. Entender las relaciones para saber cómo vamos a estar asignando nosotros los permisos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Noelia. Noelia sería esta de acá. Vamos a abrir mejor a Noelia. Y cerramos acá para que me salga como en amarillito y yo saber que es ella. La podrías ver solo así o ver con el organigrama. Vamos a dejarlo un momentito así. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me dice el sistema? Me dice, bueno, tú a Noelia le podrías decir qué accesos tiene con respecto a los socios de negocio, clientes, proveedores. Entonces, los usuarios que tenga a la par, quieres que tenga acceso de solo visualizar o que no tenga ningún acceso o que pueda incluso editar esos documentos. Estos documentos, estos clientes o esos proveedores. Entonces, esto es lo que define, ¿ok? Vamos a poner un momentito organizativo. Entonces, ¿quiénes están a la par? Los que dijimos que están dentro de la misma línea jerárquica, ¿ok? Dentro del mismo nivel como tal. Entonces, Katia, Adrián, Catherine y Natalie son las que están a la par de Noelia, ¿ok? Entonces, si yo quisiera que los clientes, por ejemplo, que maneja, vamos a poner catering, los clientes que maneja catering también los pueda visualizar Noelia sin problemas. Entonces decimos, bueno, yo quiero solo lectura, los que no soy dueña como tal y de los que son
de mis compañeros dentro del mismo nivel jerárquico, ¿ok? Entonces acá yo le puedo decir, excelente. Quiero poder visualizar lo de mi gerente, quizás la información que maneja como tal el gerente y así, no quiero que se esté visualizando. Entonces, ok, entonces, en este caso, si mi gerente no me quiere dar autorización de lo que él está manejando, se deja en ninguno, ¿ok? Los subordinados, ¿quiénes serían mis subordinados? Listo, disculpa. Ok, entonces, continuamos acá. Los subordinados, ¿quiénes serían los subordinados de Noelia? Emily y Minor. Entonces, yo quiero también poder editar, porque bueno, mientras estoy en un tema de revisión y así, quiero poder editar las cotizaciones, por ejemplo, que manejan mis subordinados sin problemas. Lo ponemos en completo, ¿ok? Lo de mi departamento como tal, igual lo podría poner completo. Al final, yo como soy la gerente del departamento, tendría sentido. Si en cambio yo estuviera viendo, por ejemplo, los permisos en minor, entonces del departamento quizás no sería tanto darle, quizás solo lectura, si es algo que se comparte en información, si no se comparten información ninguno, y que ahí el gerente sí tenga acceso a. ¿Ok? Sucursal, ya vimos que tenemos una sucursal más que sería la de Guanacaste. Yo puedo decir que en mi sucursal, eh, los de mi sucursal pueden ver lo que sé, o no importa si están dentro de sucursal, solo quiero que estén o dentro del departamento o que sean mi subordinado o mi gerente. Los demás no deberían ver información. Excelente, entonces lo ponemos en ninguno. El equipo como tal, que esto va de la mano de lo que estamos definiendo acá en el apartadito de miembro, ¿ok? Este del equipo es el que tiene que ver con este permiso. Entonces acá igual podemos definir si quiero que tenga acceso a ese registro o a ese cliente, que solo pueda visualizar y no editar o que no tenga acceso. Y por último, el tema de las sociedades, ¿ok? En este caso, como solo estamos manejando una sociedad, sin problemas. Esto es a nivel del socio de negocio. Ya cuando empezamos a hablar de documentos, tenemos los anticipos de clientes, de proveedores, las devoluciones que se hacen, que me hacen mis clientes de mercadería y los que yo le hago a mis proveedores, las entregas de mercadería que se le hacen a los clientes, las facturas, tanto de clientes como proveedores, hoja de cálculo de tiempo. Esto tiene que ver más igual en el módulo de recursos humanos, registro de tiempos como tal y así. Notas de crédito de clientes proveedores, cotizaciones de compras, cotizaciones de ventas, las oportunidades de ventas, los pedidos de compra, pedidos de cliente, las entradas de mercadería por compra, solicitudes de compra, devolución y de devolución de mercancía. Entonces, a cada uno de esos documentos yo le puedo asignar permisos para visualizar, para editar, perdón, para solo visualización o para que no tengan permisos. Y esto sí es importante que se vaya haciendo por cada uno de los usuarios como tal. ¿Ok? Una vez que ya nosotros marcamos o definimos todos esos permisos, actualizamos y queda grabado en el sistema. Si yo quisiera que lo que está generando, por ejemplo, Noelia, todo el mundo tenga acceso, le doy el botoncito total y listo. Porque puede ser que, mira, más bien quiero restringir solo algunas cositas o que todo el mundo tenga solo lectura de lo que ella genera y de lo que es dueña y lo demás, ahí solo hay, digamos, como lo que hay que restringir es muy poquito, es mejor utilizar esta opción y simplemente restringir lo que no se quiere dejar o no se debe visualizar en otros lados. Igual sin autorización, dependiendo de cómo sea el movimiento, qué tan delicada sea la información que se maneja y así. Entonces, una vez ya se tiene esa parte, ¿ok? Apenas nosotros activamos lo que sería la función de propiedad de datos, como yo lo activé tanto para clientes como para proveedores, tenemos esto, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos este apartadito, entonces, que acá me dice, bueno, propietario de este cliente es Emily. ¿Qué pasa? Yo como soy superusuario, yo voy a poder ver todo y editar todo. Ya los demás usuarios que sí les restringimos los permisos, por ejemplo, si yo llego y les digo, mira, es que ella es del departamento de ventas y los demás que no pertenezcan a ese departamento no deberían visualizar la información, simplemente no me muestra este registro, se salta el siguiente. ¿Ok? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Además de que ya definimos ese tema de los permisos y ya sabemos cómo poder asignar quiénes son dueños de clientes, quiénes son dueños de proveedores, en el caso de
Si hay un cliente, un proveedor que no tenga asignado ningún propietario, la siguiente regla de visibilidad que va a estar aplicando es a nivel del documento. Entonces, si yo me voy al documento, no sé si ustedes se han dado cuenta de que justo debajo de la ventanita de empleado de ventas queda la ventana de propietario. Entonces, esta en realidad se utiliza cuando ya estamos trabajando con lo que serían la propiedad de datos. Para eso funciona, para decir quién es dueño de este documento. ¿Ok? Entonces, si yo llego, vamos a mejor poner el que ya tenía asignado uno. Si yo llego y llamo acá a este beta construcción, de una vez me pone como propietario a Emily Rodríguez, porque es la que está asignada al socio de negocio. ¿Ok? Entonces, en este caso, la jerarquía siempre va a ser, como yo tengo las dos opciones, socio de negocio y documentos, va a respetar primero el socio de negocios que esté asignado al propietario como tal, y ya luego el del documento si no tiene asignado a nadie. ¿Cuál no tiene asignado a nadie? El siguiente a este, que es Altatec, por ejemplo. Entonces, acá me va a poner a mí por defecto como asignada a este documento, a esta orden de venta, porque soy el usuario con el que estoy generándolo. Pero si yo busco a este cliente, en realidad no tiene asignado a nadie. ¿Ok? Por eso es que él llega y de forma automática, como lo estoy creando yo, me está asignando como propietaria. Entonces puedo generar el documento sin problemas. Ay, le di OK, perdón. Ajá. Y entonces, listo, ya se puede hacer sin problemas. ¿Qué va a pasar? Si yo, em, si yo hubiese ocultado lo que serían ciertos permisos, por ejemplo, que solo lo puede ver mi jefe, mi gerente como tal, y el resto de la organización no, entonces lo que pasaría es, cuando vienen a buscar esta orden de venta, no les va a salir. Se va a saltar de la 489 a la 488, por ejemplo. Y en esta 488 está asignada a Emily. Entonces, si tampoco tienen acceso a visualizar lo que le pertenece a Emily, se va a retroceder y va a ir ocultando hasta que encuentre una que sí tienen permisos de visibilidad. Por eso era que yo les decía que un tema son los permisos de autorización y otro tema los permisos referentes a la propiedad de datos. Porque eres dueño de un registro como tal, pero no de la ventana en sí. ¿Ok? Muy bien. Esto nos va a funcionar a nivel de reportería, esto nos va a funcionar a nivel de datos maestros, si está asignado a datos maestros, y a nivel de lo que serían los documentos. ¿Ok? Sí es importante que a nivel de lo que serían autorizaciones, sí esté muy bien definida esa parte también, ¿ok? De esta ventanita para que todo trabaje como debería. Muy bien. Entonces, una vez ya definimos todo esto, esta sería la configuración y la forma de usarlo en realidad. Entonces, no sé si quieren que pasemos a la sección de preguntas. Catherine, tenemos por aquí algunas consultas. El señor Ángel nos consulta, ¿cómo se borran los datos creados de algún usuario o no es posible? Ok, sí se puede borrar el empleado siempre que no esté vinculado. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo deseo, vamos a ver, ya yo me creé acá en recursos humanos y me acabo de generar una orden de venta, ¿ok? Con mi empleado como tal. Acá. Yo tendría que primero buscar ese documentito en donde estaba asignado para después venir acá y hacer botón derecho, eliminar, si nos referimos a empleados. Si es con usuarios, ahí sí es mejor comunicarse con el equipo de infraestructura, ¿ok? O con el equipo de soporte para que ellos hagan la gestión, porque ¿qué pasa? Sí se pueden eliminar usuarios. Eso es algo que el sistema sí me va a permitir, incluso si ya generaron documentos. Lo único es que si ustedes llegan, tienen el permiso para eliminar, lo que va a pasar es que la licencia como tal va a quedar como en un limbo. Entonces, para que no tengamos problemas con la licencia, es mejor hacer la gestión con el equipo de soporte, con el equipo de infraestructura, para que ellos desvinculen la licencia y como que no quede bloqueada allí. Y ya después, cuando entre algún otro usuario, se genera el usuario y se le asigna la licencia. ¿Ok? Sí es posible, pero hay que tener cuidado en ese tratamiento. Perfecto, muchas gracias, Catherine. Por aquí tenemos otra consulta del señor Jaime. Eh, ¿El manejo de jerarquía la puedo manejar aunque no active la propiedad de datos?
Sí, usted puede sin problemas generar lo que sería su organigrama sin ningún problema. Incluso si yo me vengo acá a SAP y desactivo el tema de trabajar con propiedad de datos, porque esto es totalmente editable. Yo puedo activarlo y desactivarlo según como necesite. Yo igual voy a poder seguir visualizando lo que sería mi mapa de relaciones sin problema en la jerarquía. ¿Ok? Por ese mismo lado, nos consultan, en el mapa de relaciones puede haber dos líderes para un subordinado. Perdón, dos gerentes para un mismo empleado, no. No, perdón, en ese caso no, en ese caso no. Puedo tener, incluso si se fijan en la cajita de la ventana, solo me deja colocar un solo gerente. Entonces, en este caso no. Lo que sí podrían hacer es que pertenezca a varios equipos. Allí sí. Puedo hacer un copiar y pegar de un vendedor creado para agilizar la creación de uno nuevo que tendría los mismos permisos. Mm, el sistema no me va a dejar duplicar como tal esa información, ¿ok? El empleado de ventas una cosa, pero el empleado como tal, el dato maestro del empleado, si yo intento hacer botón derecho, duplicar, no me lo va a permitir. Entonces sí vas a tener que em, realizarlo manualmente o igual nosotros también podemos cargar esto a través de una plantilla y se carga la información de forma masiva. Entonces tenemos esas dos opciones. Bueno, simplemente como un repasito de lo que vimos hoy, los puntos como claves de la sesión, de lo que tienen que tomar en cuenta si desean trabajar con esta opción. ¿Qué nos va a ayudar? Entonces, propiedad de datos nos va a ayudar a controlar lo que sería la visibilidad de los registros por responsable, jerarquía o por equipo. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando sea multisucursal, cuando tengamos, por ejemplo, equipos de ventas, por un tema de confidencialidad, por un tema también de segregación de funciones y así. Entonces podemos utilizarlos en ese caso. Elementos claves, que tengamos usuarios SAP, que definamos y vinculemos lo que sería el empleado, definir lo que sería la jerarquía, es decir, el organigrama, y luego asignar al propietario o del registro o del dato maestro. La activación, lo que vimos ahorita, configuración general y activar lo que serían tanto los empleados como la propiedad de datos como asignación de usuario. ¿Ok? Y ya luego de todo eso, configurar lo que serían esas reglas de visibilidad. Estos no son autorizaciones, esto solo controla visibilidad, pero no es que no puedas entrar a la ventana. Si puedes entrar a la ventana o al registro de dato maestro, lo que va a pasar es que no vas a poder visualizar o un cliente en específico, proveedor, o un registro en específico. Y tienes un éxito asegurado el trabajar con la herramienta si completas lo que serían las jerarquías, defines lo que serían empleados con usuarios asignados y actualizamos lo que sería todas estas jerarquías, le damos mantenimiento y probamos lo que serían estas reglas asignadas.